Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a un poquito revisar lo que viene a ser los fundamentos introductorios a la investigación social, ¿ok? Marcando ya el ritmo del avance de nuestra materia. Vamos a hacer una revisión primero conceptual y vamos a también revisar algunos elementos importantes en el marco de lo que viene a ser esta dinámica de juego que más o menos es la lógica para poder entender la estructura de lo que viene a ser las dimensiones de la investigación. Ok, vamos a comenzar con algunos conceptos fundamentales, como por ejemplo este que es investigación científica. La investigación científica es un proceso creativo que sobre todo tiene el objetivo de encontrar respuestas a los problemas que nos hemos planteado, ¿no?, para poder investigarlos. En ese sentido, ese objetivo se transforma en una construcción teórica sobre el objeto de investigación que estamos analizando, ¿no? ¿Qué es la metodología de investigación? La metodología de investigación es la ciencia que aporta un conjunto de herramientas, métodos, categorías, leyes y procedimientos para la solución de los problemas científicos, en el marco de buscar la mayor eficacia, ¿no?, y eficiencia posible. ¿Ok? ¿Cuáles son en ese sentido las etapas del proceso de investigación? ¿Ya? Las etapas del proceso de investigación son estas 5 etapas, pero que digamos la primera etapa es la más larga y la más donde tenemos que hacer un mayor trabajo de estructuración de la propuesta investigativa como tal, ¿no? En este sentido, esta primera parte, que es la planificación, que acá está bastante resumida, pero que se podría especificar desde el armado del tema, ¿no? Un tema de investigación es sobre todo una propuesta que se encuentra perfectamente delimitada, ¿no?, en 3 espacios: población, tiempo y espacio. Entonces, esa estructura, esa redacción del tema, primero tiene que estar delimitada en esos 3 elementos: población, espacio y tiempo. Y segundo, tiene que estar bastante bien redactada, ¿no?, para que se pueda entender lo que se quiere investigar, ¿no? Esto lo vamos a ir desarrollando en la práctica a medida que vayamos viendo los elementos ya prácticos, es decir, todas estas partes en la práctica plena. Entonces, como bien te decía, la planificación ya comienza desde este armado del tema, en esas 3 dimensiones y en esa redacción que te decía, la delimitación del problema, que esas delimitaciones pasan también a delimitar el problema y la redacción del problema en un marco de pregunta de investigación. La formulación de los objetivos dentro de lo que viene a ser la estructura de redacción, es decir, que comienzan con un verbo en infinitivo. La selección de los métodos, vamos a ver a continuación que ya hay métodos universales que se disponen en el marco de la investigación de hecho, o sea, de hecho ya cuando uno comienza a hacer todo este trabajo, ya hay unos 3, 4 métodos universales que se están utilizando. Y en ese mismo marco también ver las técnicas que vamos a utilizar, ¿no? Si vamos a utilizar encuestas, si vamos a hacer grupo focal, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, determinar la forma y el procedimiento para la elaboración y el análisis de los resultados, ¿no?, como tal. Estos resultados van a venir después de ese procesamiento que vamos a tener que desarrollar de la información que surge de las técnicas y las herramientas que hemos utilizado. El segundo elemento en esta etapa, en las etapas del proceso de investigación, es la ejecución, ¿no? Ya cuando, en el mejor de los casos, hacemos ya llevamos al hecho, ¿no?, a lo empírico,
la investigación. Sí, obviamente la investigación es una investigación que necesita contrastar elementos en la realidad. Tercero, el procesamiento y el análisis de los resultados, ¿no? Como tal, cómo vamos a procesar toda esa información que va a generar toda la parte del trabajo de campo, por ejemplo, ¿no? Luego la elaboración, la redacción, la elaboración del informe final y la publicación de los resultados como tal, ¿no? Entonces, este circuito es el circuito genérico, digamos, de una investigación como tal. Ok. En ese mismo marco, esto de las dimensiones de la investigación es muy importante, ¿no? Porque nuestras investigaciones se dimensionalizan en digamos, siete espacios, ¿no? Siete dimensiones, ¿no? Ahora, estas dimensiones pueden cambiar de acuerdo al desarrollo de la investigación, de acuerdo a cómo tú estás proponiendo la investigación. Ahorita vamos a ver, ¿no? Y además se conjugan, ¿no? O sea, hay un juego acá de armado, ¿no? A ver, la primera dimensión es esto de la dimensión según fuente de obtención de datos. Acá puede ser una investigación documental, puede ser de campo, puede ser experimental, puede ser simulación. ¿Ya? La segunda dimensión es la profundidad, es decir, cuán profundo queremos llegar en nuestra investigación. Superficial, que sería exploratoria, o muy profunda, que sería predictiva. Intermedia, en este marco, una forma intermedia es la descriptiva y la correlacional, ¿no? Una tercera dimensión en el marco del segundo el objetivo, si la investigación es básica o es aplicada, ¿no? Básica en el marco que sea en la mayoría de toda la estructura y de la investigación, de la propuesta de investigación, sea teórica. Y aplicada obviamente en contrastar con lo que viene a ser los niveles más empíricos, ¿no? Con una realidad. La cuarta dimensión según la extensión, es decir, según a cuánta gente queremos más o menos medir, ¿no? Lo más genérico sería el censo, lo intermedio un estudio de caso, que este es lo que más, digamos, se desarrolla. Y el tercero, una muestra. Según la medición, ¿no? Lo genérico, que sea cualitativo o cuantitativa. Según el manejo de variables. Y acá dos salidas, la experimental y la no experimental, ¿no? La experimental, que se puede desarrollar en tres niveles: preexperimental, cuasi experimental y experimental como tal. Y la no experimental en dos niveles, que es transversal y longitudinal. Transversal en el marco de que se haga una sola intervención en la medición, o sea, una sola encuesta, por ejemplo. Y longitudinal en que se hagan más de una intervención, se midan 2 o 3 veces, ¿no? Se coloque una encuesta al principio, entre el proceso y al final del proceso investigativo, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo se arma esto de las dimensionalidades? O sea, podemos tener una investigación que sea de campo, en el marco de la obtención de datos, que sea exploratoria, porque es una investigación que solamente es superficial sobre el objeto que nos interesa, que sea aplicada, que sea estudio de caso, que sea cualitativa, que solo vea cualidades, y que sea no experimental en el marco de que sea transversal, por ejemplo. Es decir, que se mida una sola vez. Entonces, así es, digamos, el juego del armado de las dimensiones en nuestra investigación, ¿no? Entonces, nuestra investigación podría ser documental, podría ser descriptiva, o sea, intermedia en el nivel de profundidad, podría ser básica, que solo sea teórica, que sea estudio de caso, que sea cuantitativa, por ejemplo, que sea no experimental, longitudinal, digamos. Ahora, acá hay algunos elementos que, digamos, según el avance de tu investigación pueden ir cambiando, sobre todo el nivel de profundidad. Obviamente se va a comenzar, bueno, en la mayoría de los casos con un nivel
primario, una exploratoria, ¿no? Un nivel muy superficial, pero en el marco de lo que tú vas avanzando puede llegar a tener un nivel predictivo correlacional, o sea, mayor profundidad, ¿no? Entonces, esto es, digamos, más o menos la estrategia de cómo tendríamos que manejarnos con las dimensiones de la investigación. ¿Ok? Por último, los métodos generales, lo que te decía hace un rato, hay unos métodos que desde la entrada, ya desde la propuesta ya de la investigación, ya los estamos utilizando. Como por ejemplo el método deductivo e inductivo, de lo universal a lo particular o de lo particular a lo universal. O sea, siempre nuestra especie, la especie humana, siempre está desarrollando eso, deducciones o inducciones, ¿no? Siempre. Ahí están dos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Dos ejemplos de lo que es la inducción y de lo que es la deducción, ¿no? Entonces, desde ya, entonces empezamos a deducir, empezamos a inducir para ir armando el tema, para ir concretando el problema, para ir generando la hipótesis. Entonces, estos métodos ya son genéricos porque ya se están generando, se están desarrollando en la construcción de la propuesta investigativa como tal. Y otros dos métodos más, el sintético y el analítico, que también van acompañando a lo deductivo y a lo inductivo, porque son elementos que se van dando ya desde la entrada, desde el armado del tema de investigación, ¿no? Estamos en el armado, entonces vamos separando eso que nos interesa, viendo las partes importantes de este objeto de investigación que nos interesa, descomponemos, vemos los fenómenos de qué está hecho y ahí está enmarcado tanto lo sintético como lo analítico. Ok, te agradezco por estos minutos y estaremos viéndonos en clases. Chao.